Buenos días, pues saludamos y agradecemos al Padre Pablo Martín Sanguiao, aquí en Pesia Romana, en su parroquia, al doctor Salvador Tomasini, que también ha complacido al Apostolado Mundial de Fátima para esta entrevista, con el objeto de que nos puedan dar a conocer esa actualización necesaria del mensaje de Fátima, que finaliza en Pontevedra y en Tui en los años 25 y 26, y que ahora requiere, tras la aparición y revelación de los escritos de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, precisa de una actualización, es decir, precisa del alto definitivo de lo que ya la Virgen María venía anunciando a lo largo de los años en sus diferentes apariciones. Por tanto, lo que le hemos pedido al Padre Pablo Martín y al doctor Tomasini es su opinión relacionada con hasta Fátima y a partir de Fátima. ¿Podría, Padre y doctor, darnos su opinión de esa actualización necesaria? No sé si el doctor quiere decir, bueno, en todo caso, completo yo o viceversa, como prefieran. Bueno, yo empezaría diciendo esto. El Señor ha dicho, el que me ve a mí ve al Padre. La finalidad es llevarnos al Padre. La finalidad de María es llevarnos a Jesucristo y con Él, con su divino Hijo, llevarnos al Padre. Entonces, notemos que nuestra Madre Santísima está haciendo desde hace 2000 años un apostolado en la Iglesia con sus hijos. ¿Qué madre sería si ella no se ocupa de sus hijos? Entonces, en este recorrido de nuestra Madre Santísima al lado de la Iglesia se podrían notar como tres periodos diferentes. Un primer tiempo, podríamos decir así, las manifestaciones marianas que sirven para alimentar la fe. Y aquí podríamos indicar la aparición de Nuestra Señora del Pilar al apóstol Santiago, luego las imágenes bizantinas de nuestra Madre Santísima, la Teotocos y otros títulos, siempre sin palabras, siempre para confirmar y confortar la fe. Llegando a la Edad Media, notemos que hay otras apariciones que sirven ya como de estímulo a la esperanza. Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora del Carmen, del Monte Carmelo, etcétera. Las imágenes negras de Czestochowa, la Virgen Negra de Francia, la misma imagen, no sé, de Nuestra Señora de Montserrat, o la misma imagen de la Virgen del Pilar, por ese concepto de, tomando de un versículo del cántico, del Cantar de los Cantares, soy negra pero hermosa. Entonces materialmente pensaron de hacer estas estatuas oscuras o como ébano, pensando de aplicarla. Bueno, son apariciones en las que no hay todavía diálogo. El diálogo empieza prácticamente, oficialmente, con la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto es muy importante porque ya se dan ahí los signos del amor, que es el diálogo entre madre e hijo y el intercambio de retratos. Él se queda retratado en los ojos de ella y ella se queda retratada en la tilma del indio. Y es una aparición que un amigo mío que ahora está en el cielo, que era un gran estudioso de apariciones marianas, indicaba diciendo, si las apariciones marianas tuvieran el nombre de nuestras montañas, Guadalupe sería el monte Everest, porque reasume todo. Sabe, hijo mío, que son muchos mis servidores, siervos, a los cuales podría dar encargo de cumplir esta misión, pero es necesario que tú, hijo mío, el más pequeño, te intereses y que por medio tuyo se cumpla mi voluntad, y es la voluntad de las tres divinas personas. En estas pocas palabras ha resumido lo que después vamos a encontrar en los escritos de Luisa, la espiritualidad del siervo y la espiritualidad del hijo, y cómo solo en el hijo se cumple, se realiza la voluntad divina. Bueno,
Pues a partir de ahí, notemos esto, ella siempre precede a su divino Hijo. Ella se muestra encinta. ¿Y encinta de quién en pleno siglo XVI? Encinta de Cristo Rey, encinta del corazón de Jesús, del amor de los amores. Ella precede de este modo las apariciones y manifestaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, Paray-le-Monial en Francia, y santos de esa época que ya están poniendo como en el centro del panorama el corazón, en este caso de Jesús, corazón humano, que hace referencia al corazón divino. Bueno, pues es muy interesante notar que son 300 años los que van de Guadalupe a París, a la Rue du Bac, a la aparición, se me está escapando el nombre de la santa, sí, a Santa Catalina Labouré, exactamente. Son 300 años, en medio de esos 300 años tenemos las apariciones del corazón de Jesús, y a partir del 1830 en París, otros 150 años, la mitad del tiempo, 300 años, luego 150 años, de 1830 a 1981, donde empieza Medjugorje, Reina de la Paz, el último título de las letanías del Rosario, que después el mismo título lo vemos en apariciones en Brasil importantísimas y muy serias, posteriores, pero con el mismo título, como para decir, soy siempre yo. Pero esto ya va más allá de la medida del tiempo. En esos 150 años es el ciclo del corazón inmaculado de María, y en medio está Fátima. Esa es la colocación de Fátima. De Guadalupe a París, de París a Medjugorje, pero en el centro Fátima, que da como la clave de interpretación el mensaje de Fátima, el secreto de Fátima, que ha quedado en el secreto, ya anticipado en cierto modo por lo que sabemos, por otro secreto publicado con imprimatur de Papa León XIII a la Salette. El mensaje de Fátima, el secreto de Fátima, ya en cierto modo lo anticipa en forma misteriosa en este secreto de la Salette publicado. Bien, lo fundamental de Fátima, entre otras cosas, aparte del anuncio del triunfo de su corazón inmaculado, Fátima es un impresionante misterio de corredención. Corredención, es decir, participación en la obra redentora de Jesús. Nuestra Madre Santísima mostró la realidad del infierno a los pastorcitos, les mostró la realidad del purgatorio desde la primera aparición, cuando preguntaron de dos muchachas que habían fallecido, y una ya estaba con ella en el cielo, la otra tendría que estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Así respondió ella. Y cuando les mostró el infierno en la tercera aparición, pues les dijo rezar mucho por los pecadores, porque muchos van al infierno porque no hay quien pida por ellos. Y estas dos criaturas, Francisco y Jacinta, se santificaron de forma heroica, precisamente con la intención de ayudar a salvar a los pecadores, a los pobres pecadores. Francisco con el matiz de consolar a Jesús, la niña con este otro matiz de ayudar a la salvación de los pecadores, ofreciendo sus sufrimientos. Primero eran sus mismas penitencias voluntarias que se imponían, y a continuación con la enfermedad con la cual el Señor se los llevó de este mundo, y quedó como testigo Lucía. Es un misterio de corredención Fátima, porque la Iglesia ha llegado al tiempo de reproducir en su trayectoria histórica la pasión de nuestro Señor.
No olvidemos que la vida física de Jesucristo, en cierto modo, se debe reproducir en su cuerpo místico. Él ha distribuido a lo largo de los siglos diferentes aspectos de su vida a tantos en su iglesia. En algunos ha querido reproducir algún misterio de su infancia, en otros el misterio de su vida en familia, vida oculta, en otros la predicación, en otros el hacer milagros, en otros la compasión por los pecadores, etc. Ha llegado el momento que la Iglesia en cuanto tal está afrontando su Semana Santa, su Viernes Santo. Por mi cuenta, la idea que yo me he hecho es que el Domingo de Ramos de Nuestra Señora, ¿qué cosa se podría comparar con el tiempo del concilio? La euforia de pensar que todo está hecho, no hay ya más que seguir en este triunfal recorrido, pensando que ya era el triunfo de la Iglesia, el triunfo del... No, triunfo para nada, porque mientras se resolvía, se hacía de esta forma oficial el concilio, el enemigo infernal que no duerme seguía tramando, y tramando por medio de hombres, tramando dentro de la misma Iglesia. No por nada, algunos años después, 1970, Papa Pablo VI pronunció la famosa frase: esperábamos que hubiera venido un día de luz y de sol, y ha venido un día de nubes y de oscuridad. El humo de Satanás ha entrado en la Iglesia a través de grietas que hubieran tenido, a través de ventanas que hubieran tenido que abrirse solamente a la luz. El humo de Satanás dentro de la Iglesia, el humo de la herejía ya indicada y combatida por Papa San Pío X en el mismo tiempo de Fátima, del modernismo, y eso ha infectado una gran parte de la Iglesia, y lo vemos actualmente como la Iglesia realmente vive en una grandísima confusión y división, porque se está cumpliendo lo que el Señor dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Papa Juan Pablo II habló de la apostasía silenciosa, y ya lo estamos viendo, que la mayor parte de lo que eran las naciones cristianas ya no son cristianas para nada, ni en el modo de vivir la gente en general, incluso en las leyes, en todo. Parece que todo trama contra lo que es la verdad del Evangelio. Las mismas autoridades, sea en el campo civil que en el campo eclesiástico, cualquier tipo de autoridad, la autoridad de un padre de familia, la autoridad de un párroco, la autoridad de un obispo, la autoridad de un alcalde, la autoridad de un jefe de una nación, la autoridad incluso del Papa, no deben jamás olvidarse que quien tiene la autoridad tiene que tener al mismo tiempo la verdad y el amor. Si falta una de estas tres cosas, autoridad, verdad y amor, son desastres que se producen. Son tres cosas inseparables como las tres divinas personas. Estamos viviendo en el tiempo de la pasión, y eso para mí me lo confirma el hecho de tantas imágenes de nuestra Madre Santísima, incluso de nuestro Señor, en tantas partes del mundo. Yo he visto en varias naciones de América, no solamente aquí en Italia, en lo que era mi parroquia hace ya más de 23 años, las lágrimas de nuestra Madre, y nuestra Madre no solamente lágrimas humanas, como en muchas imágenes, sino incluso lagrimaciones de sangre. Aquí en Civitavecchia, donde yo era párroco, yo compré esa estatua y viví ese evento, y cuando fue analizada esa sangre, que por 14 veces, según testigos, lloró, la última vez en manos del obispo, se encontraron que a momentos era sangre de varón, y en análisis sucesivos sangre de mujer, y de nuevo de varón, y de nuevo de mujer. Es que es sangre de él y de ella, porque son una sola sangre, porque son una sola vida,
porque la pasión ha sido cumplida no solamente por nuestro Señor, sino juntamente con Él por su Madre Santísima, como el pecado original fue cometido no solamente por Adán, sino también por Eva, junto con Adán. El nuevo Adán y la nueva Eva han mostrado en estas imágenes su dolor, es decir, lo que para mí me representa este hecho extraordinario, objetivo, con cientos de testigos, miles de testigos incluso, es que es nuestra Madre que de nuevo está al pie de la cruz. Y al pie de la cruz, en este caso, en la cruz no está el cuerpo físico de su Hijo, ya no hace falta, Él está glorificado, sino el cuerpo místico de su Hijo. Por eso es que Papa Juan Pablo II, el año 2000, en el acto de entrega del tercer milenio a María, por primera vez en la historia, por 3 veces repitió las palabras de nuestro Señor, su testamento de amor antes de morir: mujer, he ahí a tus hijos, 3 veces en esa oración de entrega, lo cual me dice que realmente es ahora el momento en que estamos en el Calvario. La Iglesia está viviendo su Calvario, físicamente, materialmente, en muchos países, especialmente islámicos, para decir, como antes, precedentemente, países comunistas, y sigue, por ejemplo, en China y en otros países, pero especialmente ahora en países islámicos donde la Iglesia es perseguida físicamente, materialmente, pero donde no se da ese tipo de persecución, aquí en Europa, concretamente, es otro tipo de persecución más disimulada, pero no menos eficaz, mucho más eficaz, porque se trata de arrancar almas a la Iglesia y convertirlas a un evangelio contrario, opuesto totalmente, la apostasía de la Iglesia. La Iglesia está viviendo ese Calvario y nosotros ya podemos entender que si queremos ser fieles a nuestro Señor, o pasamos el Calvario con Jesús en la cruz o con su Madre Santísima al pie de la cruz, pero no hay escape, no hay modo de escapar de esto. ¿Qué es lo que nos va a poder salvar en esta situación? Hacer como hizo el apóstol Juan, que de los 12 apóstoles fue el único que se salvó esa noche, cuando sus mismos compañeros y él en un primer momento huyeron y se les vino abajo la fe y todo lo que ellos habían considerado una cosa segura, todo se les derrumbó, y llenos de confusión y de miedo y de dolor y de espanto, cuando no se razona siquiera, pues huyeron. El mismo Pedro llegó a negar con juramento que conocía al Señor. El único que se repuso en un segundo momento de todo esto fue el apóstol Juan, el más pequeño, el más joven, que corrió al cenáculo a refugiarse ahí, a dar noticia a la madre del maestro, que ella ya sabía todo, lo estaba viviendo junto con él, a darle noticia de lo que estaba pasando, y ella lo tomó consigo y lo fortificó, lo fortaleció.